Sean bienvenidos a la sesión correspondiente al día de hoy, 6 de noviembre de 2021. Vamos a iniciar con un dato importante. En este caso, pues, forma parte de una de las materias que debo sustentar un proyecto el día de mañana. ¿En algún momento ustedes han escuchado hablar de realidad aumentada? ¿Qué me dicen? ¿La han escuchado? Si se refiere, profe, a la realidad aumentada o sea, la realidad virtual con los lentes VR. ¿Eso? Correcto, ajá, así mismo es, muy bien. Mañana, el día de mañana, yo tengo que sustentar una materia y voy a utilizar 4 software específicos para sustentar mi proyecto. Y en este caso, pues, estos software son los que están aquí en pantalla. Este es mi trabajo de PowerPoint mañana. Estos son los 4 software. No existen 4, existen muchos. Está el Chromebase, Merge Object View, el Cuber y el Open. ¿Ya? Voy a presentarles en este momento, pues, se está observando mi pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman? Ah, no. No estaba compartiendo, disculpen. Estos son los 4, ok. Estos son los 4 software que yo voy a sustentar mañana mi proyecto. Y pues quiero compartir con ustedes específicamente dos de ellos. Vamos a ver solamente 2 de ellos para que ustedes vean hasta dónde llega el uso de la tecnología aplicada a la ciencia, aplicada a los avances científicos, aplicada al conocimiento de la investigación, sea medicinal, sea de avances científicos, ¿ya? Entonces, específicamente acá con nosotros, el software Object Merge Object View, ¿ya? Es el que nosotros estamos viendo ahora mismo en pantalla, y son software que funcionan con el objetivo de conocer más a fondo o de manera detallada los elementos que componen, en este caso, una célula, la célula de una planta. Miren, por ejemplo, cómo se observa una planta utilizando la realidad aumentada, cómo se observa la célula de una planta, que debo decir, ¿ya? La célula de una planta, ¿ya? Cómo yo la puedo observar desde diferentes escenarios, ¿ok? También puedo ver la parte del cerebro, ¿ya? Conocer la anatomía del cerebro, o sea, los elementos, las secciones que componen el cerebro, nuestro cerebro, ¿ya? Observada en 3D, ¿sí? Cualquier estudiante a nivel universitario, cualquier estudiante de medicina, estos son elementos muy importantes, muy interesantes, en lo que él va a observar el cerebro, pues prácticamente desde cualquier posición. Y esto pues ayuda grandemente a conocer, a identificar, a diferenciar todos los elementos que componen nuestro cerebro. ¿Ok? También vamos a ver por acá, vamos a ver aquí el oído, ¿ya? El oído, los elementos
con lo que forma parte nuestro oído. Allí lo vemos, ¿sí? ¿Cómo se llama cada uno de los elementos que conforman nuestro oído? ¿Ya? Miren cómo se conectan internamente hacia nuestro cerebro, ¿ya? La parte, ¿verdad? Que lo conforman, en este caso, pues, lo estamos viendo aquí, ¿ok? ¿Ya? Y acá, pues, también cómo lo conforman los elementos del oído. Y así hay muchos más sobre Mesoamérica, partes de las plantas, tiranosaurios, la estructura de la Tierra. Interesante, la estructura de la Tierra. Cómo se muestra la Tierra, cómo muestra las capas de la Tierra, ¿ya? De manera virtual, la estructura de la Tierra. ¿Ok? Y de esa forma cualquier persona puede aprender a más a fondo sobre algún tipo de especialidad. Háblese de ciencia, de medicina, de lo que usted desee. Usted pues esto a usted lo ayuda grandemente. Muy bien. Y por último, entonces tenemos, vamos a ver la última, vamos a ver Object View. Object View, no, ese ya lo mismo, ¿verdad? Ah, no, ese Object View es el que vimos ahorita. Vamos a ver, Object View ya lo vimos. OPE. OPE, este que está aquí. Ahí está. Ajá, OPE, lo tenemos en pantalla. Dice que forma parte de conoce sobre la anatomía del ser humano. Estábamos viendo entonces, ¿ok? Estábamos viendo inicialmente, aquí está la anatomía. Estábamos viendo en antes las partes del cerebro. Las partes del cerebro. En OPE necesito escanear. Vamos a ver, creo que es el de OPE, es la célula. Vamos a ver si me la escanea. Con OPE. Okay. No. Esta no es de OPE. Déjenme ver. OPE. Vamos a ver. Dice que OPE, usando tecnología inmersiva. Object View lo vimos. OPE. Vamos a ver entonces finalmente Cuber. Oper, no recuerdo cuál es la imagen de Oper. No sé si es la del volcán o la de la célula. Y una de ellas es el Cuber. Vamos a ver si se observa acá. Estoy compartiendo. Ahí está todavía. El Cuber, para aquellas personas que no saben cómo se forma un volcán, ¿ya? Cómo hace erupción un volcán, es que debo decir, ¿ya? Cómo hace erupción de un volcán. Ella funciona de la siguiente forma. Ella te carga la aplicación y automáticamente ella, ahorita mediante un código QR que está en la parte de abajo de la imagen, ella nos muestra cómo se observa un volcán. Ahí está en el momento de escaneado, listo, continuamos. Allí ella busca la imagen en este momento.
hasta que de manera automática la detecta y nos muestra el volcán. Ahí está. Acaba de leer la imagen. Tenemos nuestro volcán. Tenemos, vamos a colocarlo así para que sea de frente hacia ustedes. Y a la mano izquierda, ahí tenemos nuestro volcán empezando a hacer erupción. Y a la mano izquierda nos muestra un termómetro, de tal forma que a medida que yo voy subiendo las revoluciones en el termómetro, se está escuchando el retumbe del volcán hirviendo prácticamente, y hasta que al final ella llega al punto máximo y hace erupción. ¿Ya? ¿Observan allí? Esta es la forma como un volcán hace erupción. ¿Ya? Lo vemos nuevamente. Empieza a tirar humo. ¿Ok? Déjenme cerrar estas pantallas para que ella se observe mejor. Ahí está. Allí lo vemos a medida que presionamos. Vamos viendo cómo la lava va creciendo hasta llegar al punto máximo y hacer erupción. ¿Ya? Todas las personas pues que estudian geología, ya pues prácticamente los geólogos utilizando estas herramientas, pues yo pienso que es de gran provecho para ellas y pues los ayuda grandemente a lograr entender un poco más sobre los fenómenos que ocurren dentro de tanto de nuestro cerebro y en este caso pues dentro de un volcán, dentro de una célula, todos los elementos internos. Ahora sí entienden entonces cómo funciona la realidad aumentada. ¿Ya? Ok. Comentarios, muchachos. Comentarios, no hay ninguno. Marisela. Bien. Uciel, Yacel, Ryan, Leonel. No, por favor, mi parte Bien. no, por favor. Listo. Ahora vamos entonces a pasar a nuestro tema, que es el de la unidad número 2, habla sobre las consultas. En la parte de las consultas nosotros vamos a ver, vamos a irnos a compartir pantalla en este momento. Vamos a ir viendo primero la parte de las consultas. Miren, allí dice unidad número 2. Vamos a escuchar a Yacel. Yacel, por favor, me lee la parte que dice consultas. Yacel Quiroz. Yacel Quiroz. Yacel. Bien. Dashley Morales. Presente. Adelante, Dashley, por favor, me lee la página 14, la opción que dice consultas. Se utilizan para localizar y recuperar los datos específicos que cumplen unas determinadas condiciones específicas de los usuarios. Las consultas permiten actualizar bases de registro al mismo tiempo.
Es así. Dashley, no se escucha nada, Dashley. ¿Se escucha, profe? Ahora sí. Se utilizan para localizar y recuperar los datos específicos que cumplen unas determinadas condiciones específicas con el usuario. Las consultas permiten, además de actualizar varios registros al mismo tiempo, así como realizar operaciones de diversas índoles con los datos almacenados en las tablas. Muy bien, gracias, gracias, Dali. Yacel, ¿no lees el segundo párrafo, por favor? Yacel Quiroz. Yacel. Leonel Sánchez. Adelante, Leonel, por favor. Profe, ahorita mismo no estoy con los módulos en mano. Vamos a Yemina Gutiérrez. Yemina, el segundo párrafo que habla de las consultas, por favor. Yemina. Yemina Gutiérrez. Voy yo, profe, sí. Dele, Marisela. Dice, la consulta de datos personales. Esta contiene todos los datos del paciente y pide que haya que introducir el número de cédula del paciente para brindarle los datos. Muy bien, gracias. Gracias, Marisela. Ok, ahora entonces vamos a irnos a lo que es la parte de la teoría que hay aquí, donde me habla de compartimos pantalla. Y nos vamos a lo que es la gestión de base de datos en Access. Primero empezamos haciendo, pues podríamos decir una pequeña, un recuento general de lo que es Access. Como lo dice aquí claramente, que es en realidad Access. Es un sistema gestor de base de datos con una interfaz gráfica de usuario ¿de qué se encarga? O sea, ¿qué hace en realidad? ¿Qué hace? Crea, manipula y consulta. Desarrolla aplicaciones complejas. Cuando hablamos de aplicaciones complejas, nos referimos a que, pues, son, se utiliza para trabajar con bases de datos personales, ¿ya? Y algo importante, muchachos, importante, ¿sí? Access no es un servidor corporativo, ¿ya? Access no sirve, no es un servidor para guardar información. Access es un gestor de base de datos, ¿verdad? Que funciona para manipular información y datos, ¿ok? ¿Cuáles son los objetos de Access? ¿Cuáles son esos objetos? Los objetos de Access, ¿verdad? Tienen que ver con lo que son tablas, que lo vimos el mes pasado, las consultas, formularios y informes. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer, muchachos? ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que son las tablas, consultas, formularios y informes, vamos entonces a enfocarnos ahora es a las consultas. O sea, que a la base de datos que yo he creado, la base de datos que yo he creado, vamos entonces a proceder a hacer la consulta. A hacer la consulta de manera general. ¿Ok? Entonces, vamos a ir ahora a la
a la opción que dice en la parte de contenido, aquí, creación de una base de datos. Ya la tenemos creada. Tenemos creadas las tablas, los formularios, y ahora vamos a hacer el proceso de consultas, ¿sí? El proceso de consultas de manera general, ¿sí? Ahora, de ahí entonces, de aquí, cuando hablamos de otro tipo de consulta, hablamos de creación, actualización, inserción, eliminación y referencias cruzadas, que se enfocan directamente a otros tipos de consultas. Específicamente en lo que son las tablas, ¿ya? Hablamos que en la creación hay que especificar qué tipo de campo es el que usted va a crear, va a editar. Las propiedades de esos campos. Se debe crear una clave principal, como lo vimos el día en que creamos las tablas, y crear los índices. O sea, ¿cuál es la ventaja en este caso de los índices? Esto me indica de que yo debo tener un control general de mi tabla. Debo tener un elemento importante en mi tabla y en mi base de datos. Elementos que solamente van a ser controlados mediante la parte de los índices. ¿Ok? Yemina. A ver, Yemina, me lee por favor aquí. Yemina, la diapositiva número 7, Yemina. Sí, profe. A Sí. ver. Aquí. Voy que necesito lentes. A ver. Sí, ok. Asistente para... Ajá. Listo. Permiso. Asistente para crearlas, entre paréntesis. Tabla genérica, tabla en vista de diseño. Veremos creación de tablas predefinidas. También se pueden importar y vincular. Importar. Los datos se insertan en una tabla Access. Ya existe. Vincular. Desde Access se accede a una tabla externa, pero los datos no se copian. Muy bien, gracias. Yemina, usted es modular, ¿verdad? Sí, profe. Ah, listo. Por eso que no te encontraba aquí en sala. Ah, bueno, listo. Gracias por tu participación. Entonces, aquí nos habla de que es asistente para crear 3 modos. Miren, algo importante, muchachos, y se lo digo con toda sinceridad. Miren, cuando yo llamo a alguien a participar en clase, yo asumo que Yacel, Yemina, Uciel, Ryan, Dasley, Leonel y Marisela los tengo en tiempo real aquí de manera virtual. Si están aquí en mi sala, no es solamente para colocar el icono y dejarme a mí hablando con el icono. Tienen que participar en clase en el momento en que yo solicite su participación. Si Yemina es Yemima Gutiérrez es virtual, es modular y está aquí participando, yo le di acceso a la sala, entonces ella tiene todo el deber de colaborarme en la clase y leer y participar de manera activa en la clase. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo llame a alguien de aquí de la sala y no me conteste, a lo mejor puede tener problemas con la señal. Ahí está el chat. El chat tranquilamente me puede escribir, profesor, tengo problemas con el micrófono,
tengo problemas con la señal, pero tiene que contestarme. Yo no estoy hablando solamente con el icono de Y, con la D, con el icono de Ryan, con el icono de Marisela. Es con ustedes y yo asumo que están en sala. Y si yo le pregunto y no me contesta, ni tampoco veo a nadie en el chat, no veo ninguna información en el chat, lo siento. Lo siento. Pero va para afuera de mi sala y yo le pongo la ausencia. Porque si hablamos de clase de manera virtual, quiere decir que usted tiene que estar aquí, conectado conmigo, de 2 a 3 de la tarde en la sección virtual. Y bienvenido a todos aquellos que son... Ah, no, profesor, lo que pasa es que yo me conecté, pero yo soy modular. Y yo, aunque usted me llame, yo no voy a contestar. No, yo lo siento, lo siento. Usted tiene que salir entonces de la sala porque yo necesito aquí gente participativa en clase. No solamente escucharme a mí hablar allí como un papagayo, habla, pregunto, consulto fulano que me colabore en clase y no hay nadie. Entonces, ve, prefiero tener a uno colaborativo que 5 iconos aquí que no me van a participar en clase. Bien, entonces, espero haber aclarado eso. En guerra avisada no muere soldado. Gracias. Entonces, hablamos entonces de la creación de las tablas. En la parte de la creación de las tablas, aquí se muestran 3 modos, ¿verdad? La tabla genérica, tabla vista de diseño, que es la que vamos a ver en este caso, que es esta que está acá, ¿sí? Y vamos a ver la creación de tablas predefinidas. Cuando hablamos de crear tablas en diseño, se debe especificar cada campo. O sea, ¿cómo yo lo voy a crear? ¿De qué forma? ¿Qué campo debo especificar o debo definir en determinado momento? ¿Cómo lo voy a hacer? Se debe especificar la clave que yo voy a crear, que yo debo definir o que yo debo proyectar o identificar dentro de mi tabla o de mi base de datos. No se me enreden, muchachos, en una base de datos, en una tabla y en un formulario. Todos son documentos totalmente diferentes. Una base de datos, como se mencionó acá arriba, ¿ya? La base de datos en realidad es todo lo que tiene que ver con tablas, consultas, formularios y informes. Eso se maneja en Access. Toda esa información forma parte de una base de datos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de asignar propiedades generales de la tabla, ¿cómo yo lo voy a hacer? Una propiedad general o específica para una tabla. Es bien importante designarla o aplicarle la información debida y crear específicamente la relación en cada una de ellas. ¿Qué relación va a tener la tabla, la clave o, en este caso, pues, el índice? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a incursionar, vamos a buscar un pequeño vídeo que nos ayude a entender un poco más a fondo lo referente a lo que son las consultas dentro de una base de datos. ¿Okay? Consultas dentro de una base de datos. ¿Okay? Vamos a buscarlo aquí. Hay consultas en Access. Este está bueno, consultas de base de datos. Para adentrarnos un poco más hacia el Las tema. consultas en Access me permiten mostrar información filtrada por unas características especiales. Puedo hacer con ellas cuentas, sumas, determinación de máximos, promedios, etc. Vamos a abrir una base de datos. Le digo acá equipo, examinar. En el escritorio está, se llama Mundo. Observamos que nos aparece la advertencia de seguridad. Vamos a habilitar el contenido para poder trabajar con ella. Le doy clic acá en habilitar el contenido. Si yo abro esta tabla, es una tabla con países, capitales, moneda, superficie, población, etc. Vamos a mostrar el número de países, la cantidad de países por continente. Por ejemplo, yo tengo acá los continentes, entonces pues conocemos que hay 5 continentes. Voy a mostrar
cuántos países pertenecen a cada continente. Cuántos de América, cuántos de Europa, cuántos de África, cuántos de Asia. Entonces, voy a generar una consulta. Le digo acá, crear diseño de consulta y muestro la tabla, agregar la tabla y cerrar. Esto es para mostrar la tabla con la que voy a trabajar. En el primer campo, entonces tenemos el país. Voy a arrastrar país hasta el primer espacio y voy a buscar cuál es el continente. En el continente lo arrastro hasta el segundo campo. Acá tengo varias características o varios espacios donde puedo filtrar mi búsqueda, pero en ese caso voy a colocar los países y los voy a agrupar por continente. Voy a contar los países por continente. Entonces, como ese es un criterio de cuenta, le doy clic derecho y escojo totales. En total le digo que cuente y que los agrupe por continente. La columna de continente la dejo quieta. Entonces le digo cerrar aquí. ¿Desea guardar los cambios en el diseño de consulta? Le digo que sí y le digo cantidad de países. Al darle clic observamos que nos muestra cuántos países son de África, cuántos de América, cuántos de Asia, etc. Le digo cerrar y voy a construir una segunda consulta. Si abrimos la base de datos, perdón, la tabla, observamos que hay unos países y tiene una población y tenemos acá, por acá, una religión, musulmán, católica, anglicana, a confesional. Bueno, yo no había escuchado ese tipo de religión. Entonces, vamos a hacer una consulta y es la siguiente. ¿Cuál es la cantidad de países que hay por determinada religión? O sea, ¿cuántos países de religión católica, cuántos países de religión musulmana? Y vamos a sumar la población para hacer un cálculo numérico. Voy a mostrar cuántos países existen de religión católica, cuántas de religión musulmana y voy a hacer la sumatoria de la población. Esto querrá decir que esa sumatoria de población serán los católicos en términos generales. Si hago la sumatoria de población de los musulmanes, entonces serán cuántos países y cuántos fieles a esa religión hay. Entonces voy a cerrar aquí y ya tengo determinado que son países, población y religión. Entonces le digo, crear diseño de consulta, escojo la tabla, agregar y cerrar, países, extiendo países hacia la primera, población, extiendo población hacia la segunda y finalmente religión. Como voy a activar totales numéricos, entonces le doy acá en las propiedades, le doy clic derecho, totales. Entonces voy a hacer un conteo de países. Voy a hacer la sumatoria de poblaciones y que lo agrupe por religión. Le doy en este caso cerrar. A la pregunta ¿desea guardar los cambios en el diseño de consulta? Le coloco que sí y entonces le pongo fieles por religión de países. Por ejemplo, del lado izquierdo vemos que se abre la consulta y al darle clic, entonces me muestra cuáles son los de la religión aconfesional, cuántos países hay de religión anglicana, por ejemplo, y cuál es la totalidad de la población de esa religión. Voy a cerrar por acá. Y vamos a hacer la tercera consulta. Suponiendo que tengo países de idioma inglés, que hablan inglés, entonces, bueno, tengo varios, catalán, inglés, serbo, croata, malayo, coreano. Voy a decirle que me muestre cuáles son los países de habla inglesa. Diseño de consulta, muestro la tabla y cerrar. Arrastro país y luego cuál es la lengua. Entonces voy a buscar cuál es la lengua aquí. Ahí está. Que él me muestre países con la lengua inglesa. Entonces, aquí donde dice el criterio, como y asterisco. Esta consulta significa que él va a mostrar el país y la lengua va a empezar con la letra I. El carácter I asterisco significa que es la primera letra de la lengua es I y el resto, o sea, el segundo, el tercer carácter no me interesa. Muy bien, entonces ahí estamos observando lo que es la parte de las consultas, de una base de datos. Bien,
¿Alguna pregunta, Dashley, Marisela, Ryan, Yacel? Yacel, ¿alguna pregunta, Yacel? Yacel. Yacel Quiroz. ¿Preguntas? Mi parte no, profe. Ok. Bien, entonces, Dashley, pregunta, Dashley. Profe, no hay ninguna pregunta. Listo, Marisela, también Uciel. Uciel pregunta, Leonel Sánchez. Por el momento no. Listo, entonces nos vamos a la plataforma para activar la actividad número 5. Voy a compartir pantalla para que observemos. 10 ciencias, de 1 a 2, 11 ciencias. Dice que tenemos la actividad número 5 activada. En este momento se abre hoy 6 de noviembre hasta el 10 de noviembre, del 6 al 10 de noviembre, y dice que debemos buscar el significado de las 10 palabras que están allí. 10 palabras: redes interactivas, datos, consultas, tablas, registro, access, relaciones, campo, base de datos y reporte. Y con eso debemos aplicar esta rúbrica de evaluación y por información relevante del tema. Investigó cada uno de los significados, ilustró de una manera correcta, aplicó la ortografía y la puntualidad, total 25 puntos. Se activa hoy 6 de noviembre hasta el día 10 de noviembre. Ajá, déjenme ver que está abierta hasta las 8. Ajá, 8, 10 de noviembre a las 8. Eso siempre lo colocamos hasta las 23. O sea, hasta las 23:59. ¿Sí? O sea, hasta las 12 de la noche del día 10 de noviembre. Y 10 de noviembre cae miércoles. O sea, tenemos domingo, lunes, martes y miércoles. 4 días para buscar la definición de esas 10 palabritas.